sábado tuve la oportunidad de asistir a esta conferencia del doctor Blaise para tratar el tema de TLP, trastorno límite de la personalidad o borderline, que es el nombre en inglés, pero mucha gente se familiariza con el trastorno borderline. Y estuvimos escuchando, interesantísima, me pareció genial, formidable, me pareció. Me quedé con muchas preguntas, pero no sabía que iba a tenerlo aquí, como sabía que iba a tenerlo aquí, pues no quise utilizar el tiempo allá. Gracias, Micaela Araiza, por traernos al doctor, y muchísimas gracias al doctor Geraldino, que nos acompaña también en la tarde de hoy. La verdad es que es una forma de... El conocimiento da poder, sin ninguna duda, y poder ajustar las piezas de un rompecabezas que tú sientes como disperso te hace entender cosas. Y al mismo tiempo, doctor, es como exorcizar el trastorno límite de personalidad. Sería como eso, es exorcizar el trastorno límite de personalidad. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias y gracias, bueno, a ustedes por ayudar a Micaela, porque lo que está haciendo es un trabajo súper importante. Sí lo es. Y lo que estamos viendo en los Estados Unidos ahora es un nivel de trastorno límite más alto que nunca, y definitivamente está pasando por todas partes del mundo, y hay mucha gente que piden ayuda, pero lo que quería hacer Micaela era ayudar a un pueblo entero, en vez que solamente a una persona, porque a una persona sí que le puedes ayudar, pero si puedes cambiar las ideas de un pueblo entero, pues entonces hace un gran cambio. Y me parece que lo que estamos haciendo ahora es precisamente eso. Micaela y el doctor estuvieron con nosotras antes y nos contó un poco de su propia vivencia y de su propia experiencia. Doctor, se trata esto, dice usted que ahora es más visible, se trata de que ahora se diagnostica más, se entiende más, sobre todo por algo que explicaba usted en su conferencia, que el trastorno se esperaba muy tarde para diagnosticarlo, porque supuestamente no había forma de diagnosticar trastorno límite de personalidad en adolescentes. Sí, bueno, eso es una cosa, que antiguamente no diagnosticaron antes de los 18. Ahora se ve definitivamente que se puede diagnosticar en la adolescencia a los 13, 14 años por ahí. Pero también el otro problema que veo es que sí que por alguna parte tenemos que tener en cuenta lo que está pasando en las redes sociales, en el sentido de que nuestra capacidad de tolerar el malestar ha bajado. Nuestra capacidad de no hacer comparación con otras personas es más pobre. Nuestra capacidad de regular nuestras emociones también ha bajado. Y entonces, por no tener estas capacidades, las vamos perdiendo poco a poco. Nadie monta caballo hoy en día, pues pocos. No sabemos cómo hacerlo, pero hace 100 años todo el mundo lo tenía que hacer. Hoy en día no estamos enseñando las habilidades de manejarse a uno mismo. Hubo un estudio me parece que en el New York Times, donde decían que el hashtag trastorno límite en TikTok aparecía 4 billones de veces. Por depresión y ansiedad era solamente 2 billones de veces. Wow. Entonces era casi el doble. Pero también hay muchos que se autodiagnostican. Y puede ser que en muchos de esos casos es solamente que tienen algunos síntomas. El diagnóstico fuerte es uno que causa que la persona paciente con este trastorno tiene un dolor emocional tan fuerte que la única cosa que le parece que le cura
es o el suicidio lesionarse. o los autolesiones. Yo tengo una pregunta. Perdón, ¿qué es dolor emocional, doctor? ¿Qué es dolor emocional? Oye, mira, cada persona en el mundo ha tenido alguna pérdida profunda. Uh-huh. La muerte de alguien súper querida. Una mudanza, un amigo. Algo. Una mascota. Cualquier cosa. Uh-huh. Pero ha experimentado tristeza. Uh-huh. Uh-huh. Esta es una tristeza con venganza, pero vamos a decir que ese día de pérdida, que ese dolor, te propongo la idea que para el resto de tu vida vas a sufrir así. El próximo día va a ser igual. Pensa, cuando mi madre murió, hubo un dolor increíble. Me llamo Blaise, B-L-A-I-S-I. Mi madre Isabel, las mismas letras. Uh-huh. Estaba la persona más importante de mi vida. El dolor era increíble, pero después de tiempo se fue. Con tiempo, todavía tengo un poco de... pero no es... Se acomodó me acomodó, lo podía tolerar. Uh-huh. Pero para estos pacientes, eso es cada día. Usted ponía, perdóname Cristal, usted ponía un ejemplo muy puntual que puede ser quizás más fácil de entender. Uh-huh. Usted hablaba de un dolor de cabeza en su conferencia. No, pero bueno, un dolor de cabeza fuerte, y que todos tus días fueran con el mismo dolor de cabeza. Y entonces, eso es lo que siente un paciente. O dolor terrible de una muela. Pero eso es en la parte emocional. Uh-huh. ¿Y en la parte conductual, doctor? Bueno, lo que pasa es que uno tiene... Mira, si tienes dolor de cabeza, vas a hacer lo que puedas para... aliviarlo. Tomar medicamento, echarte en un cuarto oscuro, sea lo que sea. El comportamiento sigue después del dolor de cabeza que tienes. Cuando tienes ese dolor emocional y cuando hablas con los demás y eso no te ayuda, pues entonces la gente trata de hacer lo que puede. Ahora, para mucha gente lo que ellos hacen es bailan o cantan o van a correr o hacen ejercicio. Pero si no sabes hacer esas cosas o esas cosas no te funcionan lo mejor que pueden, pues entonces ves que los autocortes, los intentos de suicidio, que ese dolor es mejor que el dolor emocional. Uh-huh. Y entonces ahí ves ese comportamiento. Yo tengo dos preguntas, doctor. Número 1, ¿hay una edad específica en que va apareciendo este trastorno? Uh-huh. Lo pregunto porque obviamente en su conferencia estábamos hablando de trastorno límite en adolescentes. Entonces, me llama mucho la atención y lo conversaba con Micaela porque la adolescencia es una etapa muy difícil. Uh-huh. Entonces, un papá puede confundir esto que está padeciendo su hijo con esto es normal de la adolescencia. Entonces, ver desde el punto de vista de primero, estos son los años donde va a aparecer todo este comportamiento. Y segundo, ¿qué debe observar un papá de no? Esto no es normal, necesita ayuda para identificar lo que está pasando con su hijo. No, eso es una pregunta muy importante, porque puedes tener, vamos a decir que tienes más que un hijo. Y entonces ves que un hijo toma alcohol, no vuelve a casa en tiempo, por la tarde se queda con sus amigos, grita al padre, se enoja, y ese adolescente se está desarrollando normalmente. Y la otra persona hace las mismas cosas, pero esa persona sí que tiene trastorno límite. ¿Qué es la diferencia? Para mí, una de las cosas muy importantes es el saber el por qué hace ese comportamiento. Vamos a decir que tienes un niño, él se va y toma alcohol con sus amistades y vuelve, está borracho y se va a la cama, se despierta al próximo día y le dice, ¿por qué hiciste eso? Bueno, porque estaba con mis amigos, era parte de lo que hacía socialmente con mis amistades. Pero la otra persona, por el dolor que tiene, usa estos métodos, el alcohol, los autocortes, para cambiar cómo se siente en el momento. Wow. Entonces, desde el punto de vista de padre, puede ser que parecen muy igual, pero lo que va a haber también es unas subidas y bajadas
de su estado de ánimo, de sus comportamientos, y es mucho más de repente. Pero aquí tenemos un padre experto que ha experimentado. Y gracias a Dios que lo estás visibilizando, Micaela, No, porque es nada, importante. De nada, ha sido muy, la recepción que hemos recibido como familia ha sido muy bonito. Ella está feliz de poder estar compartiendo, que estemos compartiendo su historia para poder ayudar a otras familias. Pero nosotros tenemos, como dijo el doctor, tenemos 2 niñas. Y de repente las 2 niñas que fueron los mismos padres, criados en el mismo hogar, con las mismas, los mismos valores, reglas, pero de repente, y una fue, mira. Es que nunca se crían 2 hijos en una misma familia. No, pero esto era un comportamiento. Nunca se crían 2 hijos en una misma familia. Completamente diferente. Yo decía, nosotros hemos hecho lo mismo. O sea, prácticamente lo mismo. El mismo esquema. El mismo esquema. Uh-huh. Y de repente esta va bien, esta va por el camino, está bien, es retadora a los 13, retadora, ok, normal, lo que se esperaba. Pero ¿qué es lo que está pasando? Porque hemos hecho casi todo igual. ¿Qué es lo que está pasando? Los cambios marcados de humor. Primero eran cada ciertos minutos, cada 5 minutos, 10 minutos, en uno, mami, te amo, tú eres lo más bello que tengo, y a los 5 minutos, echa para allá, que eres la peor madre del mundo. Perdona ahí. ¿Cómo diferenciamos esto de bipolaridad? Porque lo que presumimos que es el trastorno, sí, porque aquí la gente es lo que entendemos que es el trastorno maníaco depresivo, es que ahora yo estoy allá arriba y a los 15 minutos yo estoy allá abajo. Exacto. Y eso no es trastorno maníaco depresivo. Eso sería como la preconcepción clásica y básica de lo que es la fluctuación de ánimo, pero hay que entender que en lo que sería el trastorno límite de personalidad, las fluctuaciones van a ser en periodos cortos de tiempo. Breves. Periodos cortos de tiempo que pueden ser minutos, incluso horas, y son muy marcados, son muy agudos. Sí. Wow. ¿Qué sucede? Que con la bipolaridad vamos a ver que van a necesitar semanas y va a haber una fluctuación que hasta cierto grado tiene una capacidad casi de ser como predecible, entendible, o que va subiendo el paciente o va bajando. Y lo próximo es que va para abajo. Si está bien psicoeducado, el paciente puede entender cuando esto está ocurriendo. Con el paciente del trastorno límite, le va a costar un buen tiempo el poder identificar cuando está subiendo o cuando está bajando. ¿Por qué? Porque ocurre rápido y le cuesta entender incluso las pautas de alarma que ocurren en torno a esa subida. Y porque hay pautas de alarma. Mira, hubo un día, bueno, pasó varias veces, pero un día que recuerdo andábamos con mi esposo y la fuimos a buscar a una fiesta. Ella está bastante alterada cuando salió de la fiesta, y en 10 minutos que estábamos en el carro, ella lloró, pero con lágrimas y jipío. Pataleó, se rió, se enamoró, lo botó, lloró otra vez. Se rió, pero a carcajada, como privada de risa. Y mi esposo manejando, y él decía, que él nada más verbalizó con la boca, ¿qué es esto? Y yo, eso es borderline. Eso es trastorno límite. Eso es el trastorno. La pregunta, o sea, era así. Perdón, porque nosotras las mujeres, las hormonas nos dominan mucho. En el caso de este trastorno, ¿le va a afectar más difícil a un joven que a una joven? ¿es más frecuente en mujer que en hombre? En los estudios antiguos Acérquese un poquito, era doctor. que sí, era que sí, que parecía que era como 75% las mujeres, pero los hombres mucho más el autismo. Sí. Entonces, menor capacidad de tener emociones grandes. Y las mujeres también. Pero ahora que hemos abierto nuestra clínica a chicos y chicas, vemos que más o menos, yo diría, antes era 75-25, ahora es casi como 60-40. Sí. La otra cosa que sabemos es lo siguiente: las mujeres piden ayuda mucho más que los hombres. Bueno, pues ya eso es cultural ellos sí mundial. que también tienen problemas, pero es que no lo piden.
Claro. Ok. Exacto. Una cosa... Pero las manifestaciones sí serían iguales. Muy parecidas. Son muy parecidas. Las edades, usted dice que el diagnóstico es en 13A, es a partir de la Pubertad. de la pubertad. Yeah. Okay. O sea, mi hija fueron a los 11. Okay. Y después otra vez a los 13. ¿Es algo hereditario? ¿Es 60%. al azar? 60% hereditario. Una cosa, doctor, se había hecho la pregunta de, bueno, un par de cosas. De repente alguien nos está escuchando en este momento, tiene un niño que no está en la pubertad y comienza a suponer, bueno, pues mi hijo tiene esto. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico diferenciado? Uno, los criterios para este diagnóstico y una parte de la pregunta que se quedó de cristal, ¿qué tanto va para los dos, ustedes como psiquiatra, qué tanto de esto es medicable? ¿Y qué tanto de esto es terapia conductual? Bueno, A ver, preguntas. vamos primero por la parte de criterios. Sí. Para tener un buen criterio diagnóstico, el paciente tiene que ser evaluado tanto por psicología como por psiquiatría. Sí, porque hay que descartar que no hayan otras condiciones aquí dando en juego, pero también descartar lo biológico, o sea, que no haya una patología de índole clínica, y por eso el pediatra es bueno que haga una intervención para nosotros también quitar del medio cualquier posibilidad. Porque discutíamos incluso allá afuera de que hay mucha patología como el Hashimoto que te puede presentar cambios en el ánimo, etcétera, y uno descarta. Una vez que tú descartas esa parte clínica, ya viene el descarte ya psicológico, donde tú podrías diferenciar si es un paciente con bipolaridad, un paciente Con que es TDAH. antisocial, un paciente TDAH, ver, dependiendo la semiología, que es lo importante, identificar la correcta semiología. La semiología es identificar los signos y síntomas clínicos que tiene un paciente, que muchas veces lo pasamos por alto y queremos como englobar rápido si tienen 2 o 3 características y decir, no es esto. No, hay que pasar una buena evaluación psicométrica, tú tener trabajo con un equipo terapéutico que te ayude a que no solamente tu opinión es la que va a dar el diagnóstico, sino que va a ser el diagnóstico de un equipo que está trabajando para poder construir desde ahí una imagen diagnóstica. Sí. Ok, demasiado interesante y es muy abrumador conocer todo esto. No me imagino la persona que lo padece. Doctor, una persona que sufre el trastorno límite de la personalidad, ¿puede ser un individuo funcional socialmente o no? Absolutamente. Vamos a decir que, por ejemplo, me dices que para funcionar en la vida lo que te hace falta es hablar alemán, pero no lo sabes hacer. Pues entonces, mientras que no lo hablas alemán, pues estás sufriendo. Una vez que aprendes el alemán, pues entonces puedes funcionar. Y entonces mis pacientes vienen sin capacidad de funcionar, pero ¿por qué? Porque no tienen capacidad de regular sus emociones. De identificarlas. Después regularlas, regular las relaciones, tolerar el malestar. No tienen capacidad, aunque sean inteligentes. Entonces, eso es algo que va más allá de lo que ellos pueden manejar. No, que no saben, no tienen el entrenamiento. Porque no hablan alemán. Exacto, sí. no tienen el entrenamiento. Me parece un ejemplo genial, doctor. Entonces lo que pasa es que es una cosa, vamos a decir que tú no hablas alemán, pues entonces puedes ir a un terapeuta y el terapeuta te puede hablar de por qué no hablas alemán. Y bueno, porque mi madre no me enseñó, porque no fue a la escuela. Bueno, vamos a hablar sobre el tema otra vez la semana que viene. Eso es una manera de hacerlo. La otra cosa es, no sabes hablar, entendemos que no sabes hablar, te voy a enseñar. Entonces nosotros en nuestra terapia dijimos, usted no sabe manejar sus emociones, os voy a enseñar. No sabe tolerar el malestar, os voy a enseñar. No sabe cómo comportarse en las relaciones sin emociones súper grandes, os voy a enseñar cómo eso. Y antiguamente decían que un 10% de estos pacientes se suicidan. 10%. Nosotros hemos tenido 5.000 pacientes de todas partes del mundo de casos muy, muy graves, esperando un 10%
de suicidios, 500 personas. Hemos perdido 20. Wow, eso es un número Entonces, considerable de reducción. Y muchos de mis pacientes me invitan a sus bodas. Estoy esperando porque una de mis pacientes va a tener su primer hijo. Tengo 3 que me han graduado como enfermeras. Yo tengo 4. Que sí han podido la hacer su mayoría vida porque viviendo cuando uno sabe con el algo, trastorno. pues entonces Una cosa, doctor, que no quiero que se quede, que se quede en el aire. Uno, primero, como terapeuta, desgasta mucho trabajar con un paciente con trastorno límite de personalidad, porque es un paciente muy demandante, extremadamente demandante, y no tiene facilidad para lidiar con los límites. Entonces drena mucho a un terapeuta lidiar con, sobre todo un terapeuta que no tiene la calificación o la preparación para el manejo del trastorno límite de personalidad. Eso por un lado. Por el otro lado, ¿qué tanto de esto es farmacológico y qué tanto de esto es conductual? ¿Tiene que atarse de por vida a un paciente TLP a medicación, o la medicación no es lo que le va a resolver la situación? Sí, vamos a pensar que tenemos un paciente que solamente tiene trastorno límite. Ahora, la mayoría de nuestros pacientes tiene comorbilidades. Y esos definitivamente, en algunos casos, sí que hay que medicarlos. Sí, pero por las comorbilidades. Por las comorbilidades. Okay. No por. Ahora, hay otra cosa. Vamos a decir que un paciente no tiene comorbilidad, pero lo que sí que tiene es emociones tan fuertes que no pueden aprender. Si ahora estás tratando de enseñar sobre trastorno límite, pero si te digo, oye, me he enterado que tu casa que se está quemando, pues no puedes poner la atención a la enseñanza. A la enseñanza. Cuando el nivel de emoción es muy alta, también sí que le puedes dar medicamentos para bajar la ansiedad. Pero en esos casos lo hago por poco tiempo. Lo hago por 1 mes, 6 meses, hasta que ya aprenden todas las habilidades y lo puedes poner en marcha. Pero la ansiedad no es una emoción, la ansiedad es una comorbilidad. Bueno, eso es otra cosa. Nosotros, mira, la palabra, aquí hay 6 personas. Si les damos a cada uno un bolígrafo y papel y dice, define la ansiedad. Cada uno tiene dependiendo de su vivencia, tiene una descripción distinta. Eso es el problema. Entonces, por ejemplo, yo tengo muchos niños que vienen y dicen, yo tengo depresión. Ok, ahora, la depresión se define por... las personas no pueden dormir bien, que tienen pensamientos de matarse, no tienen esperanza, tienen baja energía. Pero cuando un paciente viene y me dice tiene depresión, no está hablando de eso. Puede ser una depresión existencial. Exacto. De que no está contento. Entonces tenemos que definir precisamente cuando uno dice tengo ansiedad, pero ¿de qué habla? ¿Tengo ansiedad o estoy ansioso? No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. No es ¿Tengo mismo. ansiedad o estoy ansioso? Y entonces pero la ansiedad puede ser o una comorbilidad. Exacto. O parte del trastorno en el sentido de que, porque cuando si yo te digo, habla alemán, pues te va a poner ansiedad porque no lo sabes hacer. Cuando tolera tu malestar, pues no sé hacerlo, sube tu ansiedad. Pero no sea que tengas el trastorno de ansiedad. Exacto. Pero te puedo dar medicamento para bajar el nivel de ansiedad para que puedas aprender. Alemán. No, Alemán. es sumamente Ahí interesante. tengo que pedir al doctor para tu pregunta. Tengo una última pregunta. ¿Cómo debemos trabajar? Y qué bueno que Micaela trajo esta conferencia para educar, porque ciertamente una persona que piense diferente a como piensa el común denominador de la gente que la rodea, estigmatiza bastante. Y sobre todo en el ámbito escolar, que muchas escuelas dicen, no, es un problema de comportamiento y no se quieren involucrar ni no quieren tal vez ser parte de la solución. ¿Cómo hacemos para educar a los demás? Decir, no, lo que pasa es que yo no aprendo alemán y tengo que aprender alemán para poder comunicarme con el resto de ustedes.
Bueno, precisamente eso. Yo digo que a las maestras de escuela que cuando ellos aprenden, pues entonces, vamos a decir que hay dos clases. En la clase 1 la maestra aprende, en la otra no. Pues la que no aprende va a tener la vida mucho más difícil, porque no va a saber qué hacer. Entonces, es esa enseñanza, aprender. Mira, en los Estados Unidos dicen, yo no sé por qué tengo que entender psicología siendo maestra de escuela. Digo, ¿por qué? Muchos de los niños que vienen a tu clase tienen trastorno psicológico, claro, y están tomando medicamento. Entonces, aunque lo quieras o no, vas a ser psicólogo. Eso es una parte, es esa enseñanza. Pero la otra cosa, y entonces he dicho a Luis que tiene que ser jefe de trastorno límite en la República Dominicana y de terapia dialéctica conductual, porque sé que es una persona que he visto que definitivamente conoce el diagnóstico, pero también tenemos que educar a los psicólogos, porque la mayoría, pero no solamente de la República Dominicana, pero de psicólogos por todo el mundo. La necesidad, doctor, la necesidad de ser lo suficientemente honesto como para decir, esto escapa de mis posibilidades, entonces yo lo derivo. Yo lo derivo, porque para manejar trastorno límite de personalidad es lo mismo que para manejar adicción, es lo mismo que para manejar terapia infanto-juvenil. O sea, si tú no tienes las capacidades, la honestidad debe llevarte a decir, mira, yo no puedo lidiar con esto, yo te refiero con fulano. Ahora, tiene que ser manejado por un psiquiatra y un terapeuta. Sí. Y no todos los psiquiatras son terapeutas. Es verdad. Sí. Mira, queremos enseñar al paciente trastorno límite que no tiene capacidad, pero muchos de los psicólogos y psiquiatras tampoco tienen las habilidades. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer a las personas? Es enseñar. Pero eso también tiene que, las universidades, los colegios tienen que empezar a enseñar la tecnología de cambio para pacientes trastorno límite. Por lo menos hacer empáticos. Comencemos por ser empáticos. Y el año que viene queremos traer al doctor de regreso, pero ya para impartir entrenamientos. Muy bien. En la terapia dialéctica conductual. Anótame ahí. Sí. Bueno, queremos traerlo. Micaela, doctora Aguirre, doctor Geraldine, muchísimas gracias por estar con nosotros. Me pareció fascinante. Por lo que te estaba hablando ayer, el sábado, que no nos vimos, era por el libro que me parece sumamente interesante, que es la terapia dialéctico-conductual para principiantes. Para principiantes. Sí. Yo insisto que, y lo digo, las emociones son tan educadas que piden permiso, avisan antes de llegar. Ahora, así como son de educadas para llegar, son de persistentes cuando tú las ignoras. Entonces, o las sientes, porque ellas van a buscar cómo llegar. Gracias. Vamos un momentito a publicidad, regresamos de publicidad y hay un mundo de teatro todavía pendiente, hay un mundo de agenda cultural. Ya volvemos.